Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos al Faro Verde. Hoy vamos a hablar de la curiosa teoría de la incompetencia o principio de Peters, que ya algunos de vosotros conoceréis, y que explica, o da una explicación al menos, del por qué las empresas están regidas y conformadas por incompetentes. Esta es una teoría que, si bien se puede también aplicar en las instituciones públicas, sobre todo rige, como digo, en la empresa privada. Pensad en un momento cuando estamos trabajando en una empresa determinada, quien más quien menos pues suele pensar pues que su jefe es un incompetente, que cómo habrá llegado ahí, que sus compañeros son unos incompetentes, que todo el mundo son unos incompetentes, menos el mismo, ¿verdad? Que el que dirige una empresa no sabe dónde va, etcétera. Y este principio explica el por qué las empresas privadas generalmente, pero también las públicas, están regidas por incompetentes. Y el principio dice textualmente de la siguiente manera: en una jerarquía, todo empleado tiende a ascender hasta su nivel de incompetencia. La nata sube antes de cortarse. Este principio lo que nos quiere decir es que las empresas, como norma general, están regidas y conformadas, como digo, por incompetentes. Vamos a poner un ejemplo práctico. Imaginad que hay una persona que entra en una empresa de textil, por ejemplo, y entra en el escalafón más bajo, entra de mozo, ¿vale? Esta persona entra de mozo a tiempo parcial y es un pedazo de mozo. Se parte el pecho, este es el primero en llegar y el último en irse. Un crack. La empresa coge y dice: oye, qué pedazo de mozo, los vamos a ascender. Y lo ascienden a dependiente. Esta persona de dependiente le hacen un contrato indefinido a tiempo completo y 3/4 de lo mismo. Es un dependiente súper amable, súper eficiente, es un crack. La empresa que lo hizo, hostia, qué pedazo de dependiente. Vamos a subirlo a jefe de sección. Siendo jefe de sección, se repite la misma historia. Es un pedazo de crack. Domina todas las áreas de su oficio, de su competencia. La empresa ve esta persona que no se sabe dónde puede llegar y lo asciende a director de tienda. Y una vez que lo asciende a director de tienda, el tío no da pie con bola y es un auténtico desastre. Pero llegado a este punto, la empresa es difícil que lo eche. Primero porque ya el tío ha forjado una serie de jerarquías informales dentro de la propia empresa y que también echarlo igual sea demasiado caro. Sobre todo en empresas medianas y pequeñas, que son las que rigen en España, que sufren más económicamente y que no se pueden permitir el lujo de despedir a la gente alegremente. Así que este excelente mozo, excelente dependiente, excelente jefe de sección, resulta ser un incompetente director de tienda, pero ya no lo echan, por las razones antes señaladas. Y este mismo proceso se repite en todas las jerarquías de la empresa. El director regional es un incompetente, el director general es un incompetente, los jefes de sección son un incompetente, por eso. Porque ascienden, según la teoría de incompetencia, hasta su nivel de incompetencia, valga la redundancia, ¿verdad? Fijaos qué curioso efecto. Bien, si miramos a nuestro alrededor, hombre, no es un principio que se aplique 100%, pero tenemos que confesar que cuando estamos en una empresa y miramos a nuestro alrededor, hay muchos que nos parecen unos incompetentes. Y es precisamente por este efecto, por el principio de Peter, que reza que, como digo, las empresas están gobernadas y conformadas por incompetentes. Porque los empleados ascienden hasta su nivel de incompetencia. Claro. Desde cierto punto un principio lógico. Tú ves que la gente a ciertos niveles es un crack, tu instinto natural es ascenderlo.
Pero claro, ya cuando el tío es un paquete, ya no lo asciende, sino que se queda ahí. Y como digo, ya te resulta difícil echarlo por lo que he dicho. Al final, tenemos que ponernos también un espejo a nosotros mismos, porque como norma general podemos pensar que somos la polla, hablando pronto y mal, y igual no somos tanto, ¿verdad? Aquí se produce otro efecto, que es el Dunning-Kruger, que es subestimar nuestras propias capacidades, ¿verdad? Quien más, quien menos, quizás pues sobre todo por el influjo del ego y de las nuevas tecnologías, que hacen que todos tengamos un espejito mágico, como el que yo mismo, ahora mismo tengo enfrente, que nos dice constantemente los guapos y los eficientes que somos, pues constantemente nos dicen que somos los mejores, cuando verdaderamente pues no es así. Lo que hace a su vez que se produzca, como digo, el efecto de Dunning-Kruger, que es sobreestimar nuestras propias competencias. Lo que hace que veamos a todo el mundo como incompetente, o a casi todo el mundo como incompetente, menos a nosotros mismos. Bien, ¿cómo podemos paliar el efecto de Peter, o el principio de Peter, ¿verdad? Con respecto a nosotros. Nos vamos a poner a nosotros mismos como ejemplo. Tomando como cierto que el efecto, que el principio de Peter realmente se produzca. Hombre, y no en todos los casos, porque la gente que está en ascenso no sufre este principio de Peter, pero según esta teoría, la gente que ya se ha estabilizado en determinado puesto, pues sí, porque claro, al ser ya un paquete ya no lo ascienden, sino que se queda ahí y no prescinde de sus servicios por lo anteriormente dicho, porque ya crea el paisano una serie de jerarquías informales en la empresa que hace difícil que lo echen, sobre todo a alta jerarquía, y porque al final, tras este acceso de varios años, su despido suele resultar verdaderamente caro, sobre todo para pequeñas y medianas empresas. Bueno, pues principalmente siendo consciente de nuestras propias limitaciones. Decía Stalin, salvando las distancias, ¿verdad? Si me permitís ustedes la cita, que Hitler no supo dónde detenerse, pero que él sí. Eso hizo que Stalin tuviera éxito, mientras que Hitler no, en este caso, ¿verdad? Porque Stalin sabía dónde detenerse. Y aquí es donde entra en juego el conocimiento que hemos de tener de nosotros mismos y saber cuándo detenernos, ¿verdad? Es como un futbolista. Si me permitís la comparación, es muy acertado que un futbolista sepa cuándo retirarse, porque si exprimes un año más y solo un año más, pues al final vas arrastrándote por los campos y terminas haciendo el ridículo. Ha pasado en más de alguna ocasión. Así que para luchar contra el principio de Peters en lo personal, es fundamental llegar a conocerse a sí mismo y saber cuándo parar. Porque al final, si nosotros llegamos a ser unos incompetentes en nuestro puesto, pues afectaremos a la propia empresa y al final nos afectaremos a nosotros mismos, ¿verdad? Porque nos preguntaremos, a la larga nos daremos cuenta de que metemos constantemente la pata y nos preguntaremos por qué. Pues al final es porque hemos rebasado nuestros propios límites, al menos en ese momento. Por lo tanto es vital, como digo, saber cuándo parar. Y esto puede llegar a través de un conocimiento profundo de nosotros mismos, de nuestras competencias. Para ello hay miles de herramientas de recursos humanos. Hay mentoring, coaching, diversos tests, etcétera. Aunque las herramientas de coaching y mentoring suelen ser más útiles para esto. Pero un indicador clave, a mi juicio, es cuando nosotros vemos que alcanzamos nuestro top de potencial. Cuando vemos que dominamos todos los ítems de una determinada tarea, ¿verdad? Podemos llegar a la conclusión de que aquí está nuestro tope y que no debemos de ir un poco más allá, porque entonces se producirá el desastre.
y al final también se verá afectada sobremanera nuestra estima. Pensar que somos unos excelentes responsables de sección, y al final cuando ascendemos a director pues nos damos el palo, ¿verdad? Nos estrellamos, y al final pensamos que realmente pues no valemos tanto, y no es eso, sino simplemente que igual ese puesto no estaba para nosotros en ese preciso momento, y que nuestra jerarquía anterior era la correcta. Tenemos que tener presente que al final una guerra, entre comillas, una guerra comercial entre empresas, no solo se gana con buenos generales, sino que se gana con buenos generales, con buenos capitanes, con buenos sargentos y con buenos soldados. Y tenemos que saber cuál es nuestro escalafón precisamente en este particular ejército. También la intervención y la comunicación constante, tanto con nuestro jefe como con nuestros colaboradores más cercanos, incluso con los que dependen de nosotros, pueden ser una buena herramienta, porque nos pueden ayudar tanto a limarnos laboralmente como también a saber cuándo parar. Al final no todo el mundo tiene la capacidad para asumir determinados puestos. Esa es la realidad. Aunque nuestro ego se empeña en convencernos de lo contrario, y se empeña a su vez en convencernos de que todo lo que vamos a tocar lo vamos a convertir en oro, y de que todo lo que vamos a hacer lo vamos a hacer excepcionalmente bien. Eso está alejado de la realidad y nos encamina al desastre, tanto a nosotros como a la propia empresa. Llevando mi ejemplo al extremo, ¿verdad? Cuando tuve la oportunidad de recibir clases de la empresa MOA, la empresa MOA es una empresa que se dedicaba a trabajadores que habían salido del mercado laboral, pues posicionarlos en otras empresas. Imagina que una empresa cierra, ¿vale? Imagina, yo qué sé, que el Mercadona que tengo aquí al lado cierra. Entonces el Mercadona, como tributo, como salida para los trabajadores, negociar en su caso con los sindicatos, contrata a una empresa, en este caso MOA, para que se encargue de reubicar a estos trabajadores que han salido de Mercadona, por ejemplo, en otras empresas del sector, ¿verdad? Eso es lo que hace este tipo de empresas. Bueno, pues el director general de esta empresa de MOA pues nos dijo que en su experiencia, cuando ellos eran jóvenes, fueron arrastrando una ristra de cadáveres empresariales a su paso, porque habían cerrado ya 3 o 4 pymes cuando le dieron el puesto de gerentes, ¿verdad? Así que no solo puedes ser responsable de salir tú del mercado laboral, que si finalmente pierdes el empleo, pues mira, pues te tratas de buscar la vida y ya está. Lo malo es cuando te tienes que sentir responsable de haber dejado en la calle a otras tantas familias cuando tienes un cargo de cierta dirección. Eso sí que es lo duro. Y cuando sobre todo esas familias, en su caso, pues te vayan a reclamar de que están en la calle porque eres un paquete, ¿verdad? Bien, no me alargo más. Quería compartir esta curiosa teoría con vosotros que dice, como digo, que las empresas están regidas y conformadas por incompetentes en base a este principio, porque uno asciende hasta que es un paquete. En el momento que es un paquete, ya no asciende, en un determinado puesto, ya no asciende más, y normalmente cuando estás en este puesto, normalmente pues no te echan, a veces sí, por las condiciones por las circunstancias que antes hemos explicado. Muchas gracias por vuestra atención y que tengan una felicísima tarde.